Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Bueno, hoy el nombre propio de la noticia era José Luis Ábalos. Entraba compungido, salía con una media sonrisa. Yo no sé si él, desde luego en el momento de salir, no se ha podido leer el auto, porque el auto se ha emitido después, o por lo menos se ha hecho público después. Yo no sé si en el momento en el que se lo haya explicado su abogado, que ya no sé si es Aníbal, si no es Aníbal, si es otro que se ha buscado por el camino, si es uno que nos pretende endosar, pagado por los impuestos de todos los españoles, un abogado de oficio. Quien se lo haya explicado, yo creo que le ha debido cambiar la cara y que esa sonrisa se la ha debido borrar. Yo te digo que, de todas formas, yo tengo la sensación de que al revés, de que entraba más sonriente de lo que salía, ¿eh? O sea que a lo mejor ya había empezado a oler por dónde podía ir ese auto que, como bien dices, desmonta totalmente cualquier atisbo de optimismo en el Partido Socialista. Bueno, mañana le toca calvario a Koldo García Izaguirre. No te voy a preguntar, luego sí que lo voy a hacer, si crees que va para adentro, como se suele decir, o se queda fuera. Pero vamos a explicar todo lo que está pasando, que el tema viene caldeadito. Bueno, hay que empezar diciendo que Koldo no debe estar muy tranquilo, porque ayer a última hora ya conocíamos que se había inventado una nueva treta, ya no para evitar comparecer mañana, sino para echar abajo toda la causa directamente. ¿Qué es lo que dice? Pues que el suplicatorio que se pidió para el exministro en el Congreso se refería a 4 aspectos muy concretos. Por un lado, a los contratos de la COVID, por otro lado, al piso de Jessica, que pagábamos todos, el chalet de la alcaidesa y el piso de Castellana, y que por tanto pues la investigación está excediendo con creces estos capítulos y que hay que tumbarla, que hay que anularla directamente. Traducido, que según Koldo García Izaguirre y su ilustre abogado, si cuando a una persona se le empieza a investigar se ve que no es delincuente, no sirve, sino mega pedazo de gran delincuente, entonces hay que parar la actuación. Hay que pararla porque hemos visto que eres tan grave que es mucho mejor dejarte libre. Esta es la conclusión metajurídica de Koldo García Izaguirre. Sabemos que la abogada de Koldo nos ha dejado momentazos en las últimas semanas. Bueno, ¿qué vamos a decir al respecto? Yo creo que tienen más conocimiento de charcutería y demás, ¿verdad? De verdulería. Hoy hemos pasado a las lechugas, luego hablaremos de ello. Bueno, no tiene en todo caso muchos visos de prosperar esta petición, como es lógico, así que ahora la vista está puesta en la decisión que pueda adoptar mañana Leopoldo Puente. ¿Irá a prisión Koldo García o se librará igual que Ábalos? Respecto a este asunto hay que decir que, tal y como habíamos subrayado estos días, por lo general el juez no adopta esta decisión si no es el fiscal el que lo pide, y en este caso, pues Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, no lo ha hecho, no ha pedido esa prisión provisional. Aún así, efectivamente, como bien decías y explicabas en el editorial, frente a quienes se quedan únicamente con esto y lanzan las campanas al vuelo, la realidad es que ese auto dice cosas muy importantes y que desde luego no son nada positivas ni para Ábalos ni para el Partido Socialista. Para empezar, ojo, porque Leopoldo Puente advierte de que el último informe de la UCO ha incrementado la robustez, es la palabra que utiliza expresamente, de los indicios contra el exministro, al poner de relieve que Ábalos, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó, sin embargo, significativos ingresos en metálico en estas mismas cuentas. Claro, la pregunta es evidente, y entonces, ¿por qué no le manda a prisión? Pues dice el magistrado que porque el riesgo de fuga, que es donde estaba la clave para haber modificado las cautelares y haberle mandado a prisión, aunque es creciente, no es lo suficientemente intenso. Que conste que esa frase no le ha quedado muy cuadrada, en el auto, y lo digo con todo el respeto, pero esto de que el riesgo de fuga es creciente pero todavía no lo suficientemente intenso, ¿y cuándo pasa a ser suficientemente intenso? Cuando le veamos enviar una postal desde Perú. Y sobre todo porque además es que él mismo en ese auto habla de varias cosas que son importantes, ¿no? Él mismo cita la gran cantidad de dinero opaco a la que habría tenido acceso Ábalos, e incluso habla de los vínculos internacionales de los que luego hablaremos, ¿no? Pero la Fiscalía asegura que ese riesgo de fuga se mitiga al ser diputado en el Congreso, tener arraigo en España y disponer de una fuente de ingresos estable en nuestro país. Por cierto, todo esto no sirve para Koldo, ¿no? Lo digo por si estamos haciendo cábalas. Todo esto no sirve para Koldo. Y cuidado, claro, es que lo mismo que tiene toda esa estructura en España, por lo visto la tiene en Colombia, la tiene en Perú. Entonces, según eso, es el hombre del triple arraigo. Bueno, de hecho, hay que decir que las acusaciones populares, y luego hablaremos en la tertulia con Luis María Pardo de Justicia Europa, pedían prisión provisional eludible únicamente bajo fianza de 650.000 euros, precisamente por eso a lo que tú hacías referencia, porque, entre otras cosas, el exministro dispone de una estructura en el exterior, fundamentalmente en Colombia y Perú, pero también probablemente en México, donde ha hecho algún que otro viaje sospechoso, República Dominicana e incluso Venezuela, que para el Partido Socialista es como si fuera su segunda casa. Yo, sinceramente, sigo pensando que no se le metió en prisión cuando se le tuvo que meter, y ahora justificar que lo metes ahora y entonces no,
significaría admitir que en aquel momento tenías que haberlo metido y que en aquel momento no había disculpa. Una persona que tiene el rango y tiene la potencia y tiene la fuerza que tiene Ábalos, con las ramificaciones que tiene el Partido Socialista, con las ramificaciones y los intereses cruzados en el gobierno de Pedro Sánchez, con los intereses cruzados en operaciones muy personales que afectan a Pedro Sánchez, tiene una capacidad de destruir pruebas básicamente infinita. Que sea más o menos torpe y que acabe metiendo en determinada parte un pendrive de una chica para que salga, pues mire, aquí cada uno es lo marrano que es y eso ya queda dentro del área personal de cada uno. Pero que evidentemente José Luis Ábalos tenía resortes para destruir pruebas, pues por supuestísimo. Si no los tiene alguien metido de hocicozo en este gobierno, ¿quién lo tiene? Luego hay que decir que en ese auto del juez Leopoldo Puente también subraya que causa estupor que Ábalos siga siendo diputado a pesar de los consistentes indicios de delitos muy graves, y estas son palabras textuales del magistrado, que pesan sobre él y que tal vez esto merezca una reflexión, traducido, que tal vez habría que cambiar el reglamento del Congreso. Por cierto, que nos cuentan que el juez ha llamado la atención varias veces a Ábalos dentro de su comparecencia. Al parecer, bueno, pues a la hora de explicar que él se iba a acoger a su derecho a no declarar, se ha enrollado más de la cuenta y le ha dicho el juez, oiga, que esto no es el Congreso de los Diputados. O sea que la comparecencia o no comparecencia, desde luego que ha sido tensa. Eso es lo que nos cuentan. Que aquí no le defiende Cariño Armengol, ¿eh? Es verdad. Sí, bueno, y mientras tanto seguimos conociendo más y más pruebas que todavía no están judicializadas y que por tanto nos hacen pensar que a esta investigación aún le queda mucho recorrido. Por ejemplo, esas cajas de folios que ayer mostró The Objective, repletas de fajos de billetes de 50 euros y a los que hoy se añaden las lechugas, es decir, los billetes de 100 euros. Ya nos dijo ayer Ketty que hoy nos íbamos a ir a la verdulería, pues eso, ahí estamos con los billetes de 100 euros que estaban en bolsas de plástico en ese armario, recordemos que nos contaba Ketty, cerrado bajo llave detrás de lo que es la mesa del despacho del ministro. Hay una conversación maravillosa y es que de verdad mantener algunas versiones es que resulta surrealista. Hay una conversación entre Koldo García Izaguirre y su mujer, Patricia Uriz, que hemos descubierto todos que Koldo García Izaguirre tenía una posición preeminente en esta trama, pero Patricia Uriz la tenía brutal. Hombre, totalmente. La tenía brutal, vamos. Aparece por todas partes. Sí, vamos, de hecho era la que organizaba los pagos entre las prostitutas, los viajes de... La que cambiaba el dinero. Totalmente, lo decían ellos, de las zorras. Bueno, hay una conversación que es brutal, que precisamente aluden al cambio. Dice, pero ¿dónde está la duda de lo que significan las chistorras? Y dice, oye, que te llevo para que cambies, no sé si dice 200 chistorras. Y aluden, vale, pero cámbiamelo, pero rápido. ¿Cambiar por qué? ¿Por chorizo o por morcilla? Sí. O sea, es que hay conversaciones maravillosas ahí de las captadas por la UCO que dices, ¿pero qué es lo que estamos discutiendo? Movían dinero como si no hubiera habido un mañana, o sea, era una cosa infinita. Y lo movían a través del Partido Socialista. Y luego también hay muchos mensajes en los que se ve claramente cómo Ábalos le pide folios a Koldo. Claro, él dice, no, es que mi impresora consumía mucho papel, pero es evidente que no era eso a lo que se referían. Hay mensajes que datan de marzo de 2020, que es precisamente cuando se captan estas imágenes que ha publicado The Objective, y otras que pertenecen a noviembre de ese mismo año. Claro, ¿qué pasa en noviembre de ese mismo año? Pues que si nos atenemos a lo que ella misma ha confesado, Carmen Pano, la empresaria Carmen Pano, acababa de llevar a Ferraz precisamente 90.000 euros en bolsas de plástico. Hoy, esta empresaria estaba llamada a declarar en la Comisión de Investigación del Senado y aunque se ha negado a responder a las preguntas de los senadores, ella decía que por recomendación de su abogado, porque también está implicada en esta causa, sí que ha respondido a la pregunta más importante, que era la que le hacía el senador del Partido Popular, Luis Santamaría. Entiendo que usted se ratifica en que ha llevado 2 bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE. Entiendo que se ratifica usted en que ha declarado en el Supremo en febrero del 2025, en la Audiencia Nacional en marzo de este mismo año. Me ratifico. Le hubiéramos preguntado dónde entregó usted el dinero, usted nos hubiera dicho lo mismo que en sede judicial, en la sede de Ferraz. Ella decía, me ratifico, pero todo el rato, mientras Luis Santamaría iba hablando, ella iba sintiendo. O sea, que ella ha ratificado que efectivamente los 90.000 euros sí que los llevó a Ferraz. Luego es verdad que no ha querido entrar en más detalles, como decimos, por recomendación de su abogado, cosa que, por cierto, están haciendo todos los imputados que pasan por esta comisión de investigación o todos los que están citados en la causa. De todas formas, no estaría además que en sede judicial, teniendo en cuenta, ya sé que esto pertenece a otro juzgado de instrucción, al señor Pedraz, en la Audiencia Nacional, no estaría además que se avanzara un poco en la instrucción de este caso. Porque ella, Carmen Pano, ya ha dicho que está dispuesta a reconocer personalmente, que le pasen las fotografías y que va a reconocer a la persona que le cogió las bolsas de dinero. Lo digo porque ahora, cruzado con el último informe de la UCO, donde aparecen los nombres de las secretarias, las personas que estaban al corriente, quienes recibían dinero,
podríamos cruzar esa información y a partir de ese momento sabríamos perfectamente si el dinero en la casa de José Luis Ábalos, el dinero en los fajos que recibían las chistorras, procedía de ese tipo de pagos, de pagos en bolsas de la compra que se traían en dinero B para meterlos en la sede de Ferraz. Bastaría con identificar a esa persona. ¿Y Carmen Pano está dispuesta? Carmen Pano está dispuesta y lo que tú dices, que es que en ese informe se citan a muchos trabajadores de Ferraz. Bueno, pues cuanto menos hacer una rueda de reconocimiento, ¿no?, con esas personas. Si coincide alguno, obviamente. Bueno, hoy en el Congreso de los Diputados, mientras tanto, había sesión de control al Gobierno. Lo más significativo ha sido el rifirrafe entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sigue demostrando que es capaz de defender lo indefendible. Escuchen. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Yo creo que este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Uno de los gobiernos más decentes. No, yo de verdad que ya no me despierta ni la más mínima mueca. O sea, es que está el nivel de tontería que dices, venga, repita lo que usted quiera. ¿Sabes? Si es que son toneladas de pruebas, toneladas de informes de la UCO, toneladas de imputaciones, toneladas de chistorras. Ahora, le podrían haber contestado que dice, los billetes corrían. No, en los prostíbulos que conocía la familia Sánchez Gómez, los billetes no corrían. Los billetes los movía Begoña Gómez, como han certificado infinidad de testigos, que han dicho que la que los metía en los sobres y los dejaba en la puerta, no vaya a ser que tuviera que abrir la puerta y ver a la prostituta, que claro, los dejaba por debajo en el claro, sobre. los dejaba ahí, apoyadicos, la puerta. ¿vale? Como para que te lo encontrases como lo del ratoncito Pérez. Levantaba la almohada y ahí estaba, ¿verdad? Pues aquí abría la puerta a la prostituta y estaba el fajito de billetes. No sabíamos si serán chistorras o lechugas. Pues hablando de la prostitución, al margen de este encontronazo, quiero que escuchen también otro de los momentos más comentados de esta sesión de control, cuando el popular Jaime de los Santos le ha reprochado a Pilar Alegría la hipocresía del Partido Socialista en general y de las mujeres, y suya propia en particular, teniendo en cuenta que además de todo lo relativo a esa posible financiación ilegal, sabían lo que sabían de las prostitutas de Ábalos. Ojo al comentario de la portavoz del Gobierno, al que en su día fue la Cristina Álvarez, para que todos nos entendamos, de Viri, de la mujer de Rajoy cuando era presidente, porque si hubiera sido al revés, si hubiera sido un hombre el que se lo decía a una mujer, otro gallo cantaría. Aquella presunta orgía en el parador de Teruel que usted negó y que ya no es presunta porque la UCO ha certificado. Y la pregunta es, señora ministra, usted preguntó si esas mujeres eran víctimas de la trata, se preguntó si eran víctimas solamente de José Luis, o es que como José Luis era Ábalos y Ábalos era su jefe, se plegó. Que usted hacía mejor su trabajo de llevar las bolsas de la compra de la mujer del presidente Rajoy que su trabajo aquí como ministro de esta Cámara. Yo no he faltado a la verdad. Y si usted cree que estoy mintiendo, coja esas pruebas y demuéstralo. Y demuéstralo. No las va a encontrar. Yo conocía a los ministros del Gobierno y los ministros de la Iglesia, pero ministro de esta Cámara, de alguien que no es ministro para nada. Es diputado y ya es un ministro de esta Cámara. Estaba muy nerviosa, que Pilar Alegría hoy estaba especialmente nerviosa y bueno, pues ahí ha tenido ese patinazo, pero tú fíjate que referirse a él fue asesor de Viri, bueno, la persona de protocolo. Él no fue el Cristina Álvarez, porque Jaime de los Santos no movía dinero. No, está claro que no. Me refería a que era la persona de protocolo que le ponen, en este caso a la mujer del presidente, en aquel caso a Mariano Rajoy. Nos imaginamos un comentario así, lo digo por esta gente tan feminista ultra, tan guays, tan woke, nos imaginamos un comentario así lanzado a una mujer. Bueno. Usted hacía mejor llevándole las bolsas de la compra, la que le hubiese caído, ¿verdad? Desde luego. A lo mejor hasta Ana Redondo. Lleva muy callada, ¿verdad? Desde lo de las pulseras antimaltratadores. Bueno, con el aborto se ha venido arriba estos días para intentar ahí meter... Sí, ha movido las plumas. Bueno, y además de Koldo, ahora mismo todas las miradas están también puestas en el ministro Ángel Víctor Torres. El informe de la UCO sobre el que fuera presidente de Canarias está al caer, pero él sigue mostrándose muy tranquilo. Cuando el informe de la Unidad Central Operativa determine, porque no va a poder ser de otra manera, que yo no soy Rudolf y por tanto que no he cobrado ninguna comisión, ¿va usted a dimitir? ¿Va a levantarse de este escaño? Porque usted habrá difamado y calumniado a una persona honesta y honrada. Si finalmente no hay pisito de Atocha, y sabemos lo que significa eso, al que yo haya ido, ¿va usted a pedir perdón? ¿Va usted a dimitir como diputado? También, señor Feijóo, la calumnia, la infamia, la difamación. Está cerca el informe de la UCO, ¿verdad? Sí. ¿Te has fijado cómo lanza la frase? Dice que no había pisito de Atocha, hace una pausa, dice al que yo haya ido.
¿Qué pasa, que había otros pisos o qué? Bueno, aparte, porque eso es lo que dijo Víctor Aldama. No, y también te digo otra cosa, a lo mejor ese matiz tiene que ver con que recordarás que él se excusó diciendo que era imposible que estuviera en el piso de Atocha porque ese día había estado al final en Canarias, había quedado allí. Claro, una cosa, yo siempre he dicho lo mismo, una cosa es que ese piso fuera para ti y que por lo que fuera en el último momento no pudieras ir, pero la clave está en si te lo habían reservado para ti o no en si finalmente pudiste ir o no. Entonces al final parece como que nos estuvieran sacando información, porque ha mencionado lo de Rudolf, y habrá mucha gente que diga, ¿y por qué le llamaban Rudolf? Bueno, la explicación que daba el entorno de Aldama, vamos a decirlo así, citando la fuente, es que el mote de Rudolf venía porque se le ponía la nariz roja, porque en determinada situación, pues a lo mejor resulta que se agitaban un poco, ¿vale? Y tenían, pues no sé, algún tipo de consumo. Repito que esto es consumo de alcohol. Repito que esta es la versión de Víctor Aldama que ha ido dando. Pero ¿para qué sacas lo de Rudolf? Si es que al final vamos a tener que explicar cuál era el quid de la cuestión. De todas maneras, veías que la bancada socialista le daba una gran ovación, se venía muy arriba con él. Hay que recordar que a José Luis Ábalos hubo un tiempo en el que también le daban grandes ovaciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, el día aquel en el que le intentaron acorralar en el Congreso por el tema del Seagate. Le dieron en el Partido Socialista una gran ovación y 5 años después, pues ya vemos cómo está, ¿no? Imputado por organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias, en fin, y con indicios crecientes, como decía hoy el robustos. Juez. Robustos, eso es, el juez Leopoldo Puente. Bueno, con todo lo que tiene encima el Gobierno, lo que mucha gente se sigue preguntando es por qué no hay una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero claro, el problema son los números no dan. Ahora bien, ojo, porque Junts se ha abierto hoy a una moción de censura instrumental, es decir, una moción cuyo único objetivo sea convocar a elecciones y que no tuviera a Feijóo como candidato. Así lo ha explicado el vicepresidente de Junts, Toni Castellán, declaraciones a Televisión Española. No está de cap manera una moció. No estamos por una moción de censura con Feijóo, porque entonces no sería instrumental. Si llegamos al punto de crisis de confianza con Sánchez, sería de locos decir, pues le vamos a otorgar nuestra confianza a alguien como Feijóo. No, nosotros estamos valorando si seguimos apoyando o no a Sánchez. Si se lo retiramos, lo lógico es que convoque elecciones. Pero si por el camino la cosa se crispa tanto que hay que hacer una moción de censura instrumental, pues esa moción tiene que ser instrumental. Ha de ser instrumental. Se dan hasta otoño de plazo para ver si rompen o no con el Partido Socialista. Estos llevan 7 años, ¿no? Valorando. Sí. Si dejan colgado a Pedro Sánchez. Que sigan. Que se los está comiendo por las piernas Silvia Orriols. Tal cual. Bueno, en clave internacional, pendientes de la última amenaza del presidente de Estados Unidos, después de que ayer sugiriese que habría que castigar a España con más aranceles por negarse a alcanzar el 5% en el gasto en defensa, algo que consideró tremendamente irrespetuoso con la OTAN, donde los demás países sí están comprometidos con ello. Pues bien, hoy la Unión Europea ha recordado que la competencia de comercio es comunitaria y que responderán si se toman medidas de algún tipo. Pero ojo a las declaraciones que hoy hemos escuchado de los distintos miembros del Gobierno, porque mientras el Partido Socialista parece empezar a plegar velas, Sumar aviva la polémica, y luego hay otros u otras que parece que están ahí por haber de todo. Ahora lo entenderán. En el primer grupo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que pues más allá de lo que decía Álvarez, de que somos un socio fiable, trata de rebajar la tensión e incluso no descarta llegar al 5%, aunque sea en un futuro. Yo puedo decir que en el 2025 España está cumpliendo su obligación asumida en el 2014. Lo que pase en el 2030 o en el 2035 creo que absolutamente nadie lo puede saber. Dentro de 10 años pues ya veremos. Ministra, entonces no descarte que pueda llegar al 5% en 2035. Vivimos en el año 2025. Bueno, ella se queda con que estamos en el año 2025 y que ahora mismo no, que luego ya se verá. Pero aquí hay un problema estructural. O sea, aquí hablamos de los años como si fueran chistorras. O sea, de 2025 a 2030 no lo puedo anticipar. Pues mire, a mí se me ocurre un país que sí que lo puedo anticipar, básicamente porque es una dictadura. Se llama Rusia. Y está invadiendo unos países ya físicamente y otros países vía aérea. Entonces, cuidado con esta historia, porque es que hablamos de esto, dice, a fecha del año 24 estamos cumpliendo con los propósitos, con los compromisos que nos hicimos 2014. En el año 14. Pues enhorabuena por la velocidad, ¿eh? Creo que esto se lo podemos pasar a Putin y le decimos, miren, no se preocupe, encuentre un tanque que tarde más de 10 años en invadir un país y de esa manera seguro que llegamos. O sea, de verdad que es que estamos definiendo la guerra de Gila, ¿eh? De todas formas, tú sabes lo que ha dicho Margarita Robles, que esto es un invento nuestro, que es que la culpa de que estemos así con Donald Trump es nuestra, de los periodistas. Lo que no me parece normal tampoco, y me lo va a permitir que lo diga con el mayor respeto y el mayor cariño, es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump. Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Pregunta que lleva implícita una respuesta también. Con todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, que siempre la prensa española le pregunte por lo mismo.
Bueno, es que va y resulta que es el jefe de la OTAN y nosotros estamos incumpliendo las exigencias de la OTAN. Sí, suele ser normal. Yo entiendo que cueste entender que la prensa a lo mejor en algún momento tiene un atisbo de crítica. O sea, entiendo que haya gente que haya llegado a considerar esto poco menos que una cosa, no sé, superflua, al 100%, una excentricidad. Pues no, resulta que es lo normal. Claro, ¿a quién le vas a preguntar si está contento con lo que hacemos en la OTAN? ¿Al que no pinta nada en la OTAN o al jefe de la OTAN? Pero déjame que comparta con nuestros oyentes dos declaraciones más. La primera de Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Sumar, que se permite el lujo de amenazar directamente a Donald Trump. Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Me quiero explicar. Le voy a dar una mala noticia al señor Trump. Y es que la balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria. Pues eso es lo que dice Yolanda Díaz, pero has visto cómo hablaba, ¿no? Les va a salir muy caro a los americanos. Pero a todo esto es que tenemos a Diana Morant, esa ministra candidata de Valencia, que reinterpreta a su manera el toque de atención que Trump le dio a Sánchez delante de medio mundo en la cumbre de Egipto. Bueno, yo creo que el señor Trump es habitual, ¿no?, en hacer ciertas declaraciones, pero lo cierto es que el otro día estuvo con el presidente Sánchez y vimos una relación, yo diría que bastante cordial. Incluso felicitó al presidente Sánchez por la magnífica gestión económica que está teniendo nuestro país. Que me había quedado atascado con lo del profesar. Es lo de Yolanda Díaz. Profesar un castigo. Deben estar todos de profesión, de procesión deben estar, dando vueltas por ahí. Pero vamos a ver, que nos han hecho un elogio, que nos acaban de amenazar con un arancel. O sea, ¿desde cuándo alguien felicita nada con un arancel? Que nos han dicho que la gestión económica de España es magnífica, es que no nos enteramos el resto. Bueno, para empezar, eso es mentira, y eso corresponde, que lo explicó ayer Vara, y sí, es así. Sí, lo explicó perfectamente. Eso corresponde a una mentira, porque como tenemos a quien tenemos en exteriores, que es Álvarez, hizo una traducción falsa. Y se ha divulgado una traducción falsa de la conversación de Donald Trump, que en parte por eso también tiene el enfado que tiene Donald Trump, que como es el rey de los medios, tiene que estar en todos los medios, en todas las redes, dice, espera, que alguien encima ahora me está torciendo el mensaje que yo lancé. Bueno, el mensaje, y cuando les dice, están haciendo ustedes una labor excepcional, se lo dice a los críticos de España. Y le dice, sigan apretándole las tuercas para que pongan dinero en materia de defensa. Esa fue la frase. Pero Diana Morant no se entera, Así Carlos. Que aquí todos a profesar. Pues nada, nos vamos a la tertulia. Vámonos a la tertulia.